misericordia, Señor Dios. Y gracias también, Padre, porque podemos reunirnos, Señor. Gracias, Padre, por esa bondad que tú nos das, Señor Dios. Podemos reunirnos virtualmente, Señor, a escuchar tu palabra. Padre, y este tiempo de escuela dominical, Señor Dios, queremos tener claridad, Señor, del contenido y a la vez también honrarte con el buen entendimiento, practicando lo que aprendemos. Señor, en tus manos entregamos este tiempo, Señor, y todo esto lo pedimos en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a compartir pantalla, hermanos. Y vamos a continuar con Génesis. Ya está en la segunda clase. La semana pasada ya estuvimos viendo la introducción. Y el día de hoy vamos a aprovechar el tiempo en lo que es ver lo que es este panorama, un resumen gráfico de lo que es todo el libro. El libro uno lo puede dividir en historia primitiva, que es de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, y también lo puede dividir en lo que es la historia patriarcal, Génesis del capítulo 12 al 50. Esa es la división del libro. Historia primitiva, historia patriarcal. ¿Sí? A la vez también podemos ver que en cada una de estas divisiones hay eventos que son predominantes. Y bueno, esto que vamos a señalar ahora nos va a ayudar también a tener una mejor comprensión en la lectura de lo que es el libro de Génesis, que aunque a pesar que es una narrativa, aún así esto nos ayuda a tener más claridad de la narrativa del libro de Génesis. Así que también yo le animo a que pueda tomar apunte de esto, aunque igual yo le voy a mandar la guía, pero no está de más también ahí escribirlo. Primero, en el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos lo que es la creación universal. ¿Sí? Bueno, el capítulo 1 señala la creación en detalle y el capítulo 2 se enfoca en la creación del hombre. Así que esos dos primeros capítulos de la historia primitiva señalan lo que es la creación del universo. Después vemos lo que es la caída del hombre. Del capítulo 3 al capítulo 5 ya sabemos que en el huerto de Edén, también ahí dentro de lo que es la tentación de parte de la serpiente a la mujer y posterior también ambos cayendo, lo vemos en el capítulo 3, pero ya en el capítulo 4 y el capítulo 5 se puede ver también consecuencias del pecado. Sí, por ejemplo, el primer asesinato, que ahí uno ve también la procedencia de uno de los hijos, el cual ya sabemos que Primera Juan nos señala de que Caín procede del diablo. Bueno, el punto es que del capítulo 3 al capítulo 5 podemos ver lo que es la caída del hombre. Del capítulo 6 al capítulo 9 podemos ver lo que es el arca de Noé. Ahí entra un personaje en el cual Noé halló gracia delante de Dios, y ahí vemos también una hermosa historia también de lo que sucede en la construcción del arca, lo que sucede también con el pacto noéico, lo que es también el arco iris, etc. Ahí ya podemos darnos cuenta que esa historia aparece en el capítulo 6 hasta el capítulo 9, dentro de lo que es la historia primitiva. Y el capítulo 10 y el capítulo 11 tienen relación con lo que es la Torre de Babel, las naciones, las lenguas, la oposición. Recordemos que ahí aparece un personaje que se llama Nimrod, era un vigoroso cazador en contra de Jehová, se puede traducir de esa manera. Y ese evento, hermanos, de la Torre de Babel, con líderes también, podemos verlo en el capítulo 10 y el capítulo 11, que está dentro de lo que es esta cápsula de la historia primitiva. Esto también lo podemos llamar como la historia del género humano, ¿sí? Realmente ahí vemos la creación del ser humano, la caída del ser humano, el ser humano también que es, de cierta manera, también ahí juzgado por Dios con lo que es el diluvio, y vemos también a los seres humanos oponiéndose a Dios en relación a lo que es la construcción de la Torre de Babel. Y esta es la historia del género humano, y eso puede darnos la conclusión de lo que es el fracaso de la humanidad. La humanidad sin Dios está en fracaso, separada de Dios, está destituida de la gloria del Señor. Y en la historia del libro de Génesis, la historia primitiva, podemos ver también este fracaso, el cual es bastante claro dentro de estos primeros capítulos, del capítulo 1 al 11, en la historia primitiva. Sin embargo, dentro de lo que es el capítulo 12 hasta el 50 ya comienza a haber una historia de gracia. Y ahí comenzamos a ver lo que es la historia patriarcal. Ya sabemos que cuando hablamos de la historia patriarcal, hablamos de lo que es un pacto específico,
es el pacto de Dios con Abraham, y de ahí también podemos ver que el Señor comienza a mostrar su gracia. Dentro de lo que es la historia patriarcal, podemos ver al patriarca Abraham, desde el capítulo 12 al 24, siendo él un personaje ahí principal, ejerciendo también su fe, mostrando su fe. Después podemos ver al patriarca Isaac, que es el hijo de Abraham, del capítulo 25 al 26. Es un poco más resumida la historia del patriarca Isaac, pero aún así no menos importante. Pero vemos también ahí esa historia del capítulo 25 al 26. Después vamos al patriarca Jacob, del capítulo 27 al capítulo 36, ya son 9 capítulos, y vemos también aquí a este hombre que es reconocido también por la nación de Israel. De hecho, el nombre de Israel es de Jacob, él fue renombrado Israel, y vemos la historia de él dentro de lo que es el capítulo 23 hasta el capítulo 36. Y es ahí donde vemos la historia del patriarca Jacob, y terminamos con lo que es la historia de José. Esto es desde el capítulo 37 hasta el 50, dando los fundamentos también de lo que sucedió en el pueblo de Israel y el por qué Israel llega a la tierra de Egipto. ¿Sí? Bueno, esta es la historia patriarcal, es una historia hermosa también, hermanos, y de cierta manera también tiene detalles respecto a lo que es la caída del hombre. Vemos pecados de Abraham, vemos también pecados de Isaac, vemos pecados de Jacob, y de cierto modo vemos casi irreprensible a José dentro de todo. Ya íbamos a conocer también su historia, pero aún así ya esta es la humanidad post el arca de Noé, pero aún así con pecado, aún así diseminándose el pecado en el mundo, pero con una promesa de salvación, la cual comienza a verse desarrollada ahora por medio de lo que es una familia. En el capítulo 3, versículo 15, se señala la redención por medio de lo que es un hombre que va a aplastar la cabeza de la serpiente, más después ya comienza a verse con claridad ahora que ese hombre nacería de una familia específica, va a ser un hijo de Abraham. Y bueno, aquí comienza el Génesis a enfocarse en lo que es esa familia, con el fin de mostrar la historia del pueblo judío y a la vez también mostrar la gracia de Dios a una familia para bendecir a la humanidad. Y eso es interesante, es muy hermoso, es ver también aquí al padre de la fe, al hombre también que fue justificado por su fe, y que de cierto modo también a nosotros la iglesia nos hace pensar también de que por la fe nosotros también podemos ser salvados, entendiendo de que Jesucristo ya culminó su obra en la cruz del Calvario. La gracia de Dios a una familia para bendecir a la humanidad. En ti serían benditas todas las familias de la tierra. Tu simiente, la simiente del Mesías. Así que, hermanos, voy a enviarles esta guía. Bueno, lo estoy enviando también ahí al grupo. Cualquiera que la necesite también ahí puedo enviársela. Y bueno, ahí ya puede tener resumido también lo que es gráficamente la división de este libro. Ahora, vamos a pasar ahora derechamente a lo que es el primer evento, el evento de la creación. Bueno, yo doy por hecho, hermanos, que todos nosotros, los hijos del Señor, de acá de la iglesia de San Joaquín y donde quiera que usted esté, querido hermano, somos creacionistas. Ninguno es ateo. Todos, por ser cristianos, por ser hijos del Señor, somos creacionistas. Creemos de que el universo fue creado por Dios. Por lo tanto, es también el mismo pensamiento que tiene Moisés. Moisés, dentro de lo que es el primer capítulo y el primer versículo, no está defendiendo lo que es la existencia de Dios, sino que la está dando por hecho. Y él señala diciendo de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí pasamos a lo que es la creación. Y llegan algunos mensajes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Él es el diseñador, Él es el originador de todas las cosas. ¿Sí? Ahora, debemos tener en cuenta también algunos principios también que podemos extraer, o más que principios, el poder ver también detalles respecto a cómo fue la creación de Dios, la naturaleza de Dios creativa. ¿Qué tienen que ver las personas de la Trinidad en relación a lo que es la creación? Bueno,
Vamos a estarlo viendo también en la clase de hoy. Vamos a enfocarnos en lo que es la creación de todas las cosas. Y ahí está la frase del primer versículo. Dice: en el principio creó Dios. En el principio. En tanto que Dios existe eternamente, ya lo sabemos, el Salmo capítulo 90, versículo 2, da claramente ahí lo que es la eternidad de nuestro Dios. Esto señaló el principio del universo en el tiempo y en el espacio. Al explicar la identidad y el propósito de Israel a esta nación en los campos de Moab, Dios quería que su pueblo conociese acerca del origen del mundo en el que se encontraban. Aquí ya lo que está queriendo decir este párrafo, hermanos, tiene relación a lo que es la existencia de Dios. O sea, antes de que comenzase el principio, ya Dios existía. Antes de que existiera todo, estaba Dios. ¿Sí? No es que Dios, de cierta manera, utilizó algo que era eterno, porque hay personas que consideran que la materia es eterna y que de cierta manera también ahí dentro de lo que es la materia ya lo que viene a ser un mínimo Dios, un pequeño Dios es hacer las cosas de eso ya existente. La realidad es que este texto señala que Dios creó todo de la nada y que Él era el que existía antes que todo fuese creado, antes que el tiempo, antes que el espacio, antes que la materia. Dios existía, estaba ahí por lo que es su característica de eternidad. Y también dentro del párrafo se señala también de que esto quería explicárselo también a los israelitas que estaban en tierra de Moab para señalar también cuáles son los orígenes de todas las cosas, que se originan en Dios y no en los dioses paganos. A este término, en el principio, que en hebreo es Bereshit o Bereshit, de hecho, así también se le llama a este libro de Génesis, Bereshit. En el principio los judíos tenían ese título para este libro. Génesis es el nombre griego, el cual se encuentra en la Septuaginta. Pero los judíos tenían el nombre Bereshit para lo que es este primer libro de Moisés, y ese Bereshit es en el principio. Eso es lo que significa Bereshit. Ahora, Bereshit señala el primerísimo acto divino de la creación del universo. Se refiere al comienzo absoluto de las cosas creadas. Asimismo, ahí es el comienzo de las cosas que Dios creó. Ahí se inicia la creación. Ahora, también a esto podemos llamarle lo que es la creación por fiat o por decreto. Esto es también un término teológico que se utiliza, pero específicamente el significado de fiat es que Dios creó todo por decreto o creó todo por lo que es su dicho. Él lo dijo y fue creado. ¿Sí? La creación por fiat significa creación por decreto. Dios dijo y fue hecho. Tiene relación con el uso de su palabra para dar la existencia a la totalidad de la creación por medio de lo que Dios dijo. Dios creó por su palabra. Vaya conmigo al Salmo 33:6. Yo creo que también a usted se le viene a la mente lo que es Hebreos capítulo 11, el cual dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ese es un buen texto. Pero el Salmo 33:6 también señala lo que es este dicho del Señor para poder crear todo. Salmo 33:6 dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sí, fue por el aliento de su boca, fue por su palabra que fueron creados los cielos y la tierra.
El Salmo 33:9 dice lo mismo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y aquí vemos también que dentro de lo que es los detalles de la creación del primer día, del segundo día, del tercer día, etcétera, que se ve dentro del primer capítulo de Génesis, está lo que es y dijo Dios. Y dijo Dios. Esa frase es muy importante porque es la palabra de Dios haciendo un acto creativo de las cosas. El Salmo 148 también dice lo siguiente. Salmo 148. Versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Ahí señalando también lo que es el imperativo de Dios. Él mandó que se hiciese y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Y eso, hermanos, podríamos también llevarlo a lo que es que fortalece lo que es el argumento de la creación por Fiat. Hay una marca de autos también que es Fiat, me parece que hay una historia también ahí de por medio. Pero bueno, voy a investigar un poco más de eso. Bueno, esto nos hace pensar, hermanos, en el acto soberano creativo de la Trinidad. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros entendemos, según Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, de que las cosas fueron creadas por el Verbo. El Verbo es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La palabra de Dios, de cierto modo, es el agente o específicamente el Verbo de Dios es creativo. La palabra de Dios es creativa. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es también creador. De hecho, esta segunda persona es participativa en la creación y es de manifiesto en la expresión verbal para dar la existencia a todas las cosas. En el sermón del domingo pasado vimos también que todas las cosas fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Y es hermoso el ver acá también de que el verbo se hace presente en relación a lo que es el dicho de Dios para crear todas las cosas. De hecho, nada llegó a existir sino por el verbo. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es Juan capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, hermanos, viendo lo que es estos primeros versículos, el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después cómo lo creó por medio de lo que es su palabra. Él envía su palabra, Él dice su palabra y son creadas las cosas. Esa palabra, el verbo, que es el Señor Jesucristo, el Cristo preencarnado, es el creador de todas las cosas, y vemos ahí dos personas de la Trinidad participativas dentro de lo que es la creación. Y después ya en el mismo Génesis, versículo 3 del capítulo 1, también vemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de cierta manera, es también creador. De hecho, el Salmo 104:30 señala de que envías tu Espíritu y son creados. El poder de Dios es de manifiesto en lo que es la creación de todas las cosas. El Espíritu de Dios es Dios y es creativo. Y este Espíritu estaba ahí sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en lo que es esta creación por fiat, por decreto, debemos pensar también en lo que está relacionado a la Trinidad, a las personas de la Trinidad que son Dios, que existían de cierta manera antes de todas las cosas, antes del principio. Dios es antes de el tiempo y el espacio, sí. Dios creó todas las cosas por la declaración de su palabra, en el poder del Santo Espíritu. Eso es creación por fiat. Ahora, ya le mencioné lo que es la creación ex nihilo, que también son términos en latín. Y cuando hablamos de la creación ex nihilo, hablamos de lo que es crear de la nada. Por lo tanto, la afirmación en relación a la creación de Dios de los cielos y de la tierra viene a ser que los creó omnipotentemente de la nada y llegó a existir todo.
hago un énfasis en lo que es ese atributo de Dios, que Él es omnipotente. Él puede crear todas las cosas con lo que es su poder, su omnipotencia. Claramente es así. Probablemente para la ciencia no cristiana, no deísta, o atea, mejor dicho, es imposible que haya habido o haya existido algo antes de la nada. Nosotros sabemos, hermanos, porque bueno, ellos, de cierta manera, obviamente mostrando en su necedad que Dios no existe, declaran de que es imposible que haya habido algo cuando comenzó a diseñarse todo. Bueno, nosotros entendemos de que sí es posible el que de la nada pueda provenirlo todo, pero por un acto sobrenatural de un Dios, del Dios vivo y verdadero, el único Dios omnipotente, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y ese es Dios, Jehová. Elohim es mencionado también dentro de lo que es este primer capítulo. Por lo tanto, el que pueda ser posible que pueda existir algo de la nada es Dios. ¿Por qué? Porque había alguien quien estaba ahí presente, y ese es el Señor. Y eso lo hizo en un acto omnipotente. Dios era el que existía antes del principio, ya que desde siempre Él ha sido Dios. Esto es el Salmo capítulo 90, versículo 2, nuevamente. ¿Sí? Ya saben, creación por fiat viene a ser una creación por decreto. Dios dijo y fue hecho, eso es creación por fiat. Y creación ex nihilo, Dios creó todo de la nada. Para que ahí lo tenga en cuenta, si alguien le pregunta también, o podemos hacer preguntas acá, probablemente ahí pueda responderlos. ¿Sí? En el principio creó Dios, que creó los cielos y la tierra. Cuando hablamos de los cielos y la tierra, estamos hablando de lo que es toda la creación de Dios, que queda incorporada en la declaración que incluye todos los 6 días consecutivos de la creación. Y aquí agregamos lo que es este tiempo que Dios utilizó para la creación. De cierta manera, hay una frase dentro del capítulo 1 de Génesis que habla que fue la tarde y la mañana el primer día. Esa tarde y esa mañana nos señala lo que es la literalidad de un día de 24 horas. Y Dios creó las cosas en 6 días que son de 24 horas, utilizando su omnipotencia, utilizando su autoridad, utilizando también lo que es el decreto, la palabra que Él también emitió, que es poderosa, es sobrenatural, para crear las cosas en 6 días literales. Dios puede llevar a cabo eso, sí, hermanos, porque Él es Dios. Él no es hombre como nosotros. Él es todopoderoso. Por lo tanto, aquí podemos ver de que los cielos y la tierra fueron creados, ahora incluyendo lo que es en el tiempo que Dios determinó que así fuese, y fue en 6 días de 24 horas. Eso aparece también en Éxodo capítulo 20, aparece en Éxodo también capítulo 30 en relación, porque Dios creó en 6 días y el séptimo descansó. Y ahí señalando lo que son los días literales de 24 horas, los cuales también, incluyendo el séptimo día, que es el día en que descansó, podemos ver también de que dio un parámetro para lo que es la semana, y eso también le ayuda a medir también el tiempo. Bueno, también se considera, avanzando acá, tenemos tiempo, también se considera como la creación del universo, ya que los hebreos no utilizaban en ese tiempo la palabra universo. Para ellos, todo lo creado y existente se resumía en cielos y tierra. Sí, la palabra universo uno la puede encontrar en el Nuevo Testamento. Sí, es posterior a lo que es palabras y términos que uno ve en el Antiguo. Sí, más cuando el hebreo, cuando el judío quería mencionar la creación de todas las cosas, él utilizaba lo que es la frase los cielos y la tierra. Para la mentalidad hebrea, eso condensaba todo lo que es el universo, todo lo creado se resume en cielos y tierra. ¿Sí? Así que obviamente es ahí donde también los hermanos que profundizan en esta área del Génesis llegan a la conclusión de que también se puede señalar de que en el principio creó Dios el universo.
¿sí? Bueno, ya quedamos claros, hermanos. Vamos a seguir con lo que es la creación de los días la próxima semana. Hay algo muy importante ahí, hay que detallarlo, es parte fundamental también para lo que es nosotros. Pero ahora yo quisiera llevarles a lo que es también, qué es lo que entendían también las personas del Antiguo Testamento en relación a lo que es el creador de los cielos y la tierra. Es algo importante el que nosotros sepamos o que los siervos de Dios, los profetas, sepan respecto a lo que es esta declaración de Génesis capítulo 1, versículo 1. Bueno, yo estuve buscando, hermanos, algunos textos donde ellos también consideran al Dios como creador de los cielos y la tierra, y lo señalan y lo invocan de esa manera, ya sea para adorarlo, ya sea para considerar también lo que es su supremacía sobre los dioses, ya sea también para poder ser revitalizados en relación a lo que es los enemigos, etcétera, hermanos. El pueblo judío consideraba lo que es este título para el Señor como creador de los cielos y la tierra como algo importantísimo, algo fundamental, mejor dicho, algo que realmente es de gran ánimo para ellos y para nosotros también. Por ejemplo, si usted conoce a Melquisedec, Melquisedec es el sacerdote dentro de todo que fue a bendecir a Abraham después de una batalla. Estaba también ahí el rey de Sodoma. Y Melquisedec utiliza lo que es este título o esto relacionado a Dios con el siguiente pasaje. En Génesis capítulo 14, versículo 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y es interesante, esta es una bendición del sacerdote hacia lo que es también Abraham. Ahí está bendiciendo también, de cierta manera, a él. Pero es posterior a lo que es una batalla contra sus enemigos. Melquisedec también utiliza lo que es ese título también de creador de los cielos y la tierra. Abraham también lo consideraba, de seguro que sí. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y ahí se da cuenta que Abraham también hace una declaración respecto a lo que es el creador de los cielos y de la tierra. Jehová le habla a Israel, o sea, este es Dios, y Dios mismo también se señala a sí mismo como el Dios del cielo y de la tierra. Esto es Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Aquí señalando quién es el dueño de todas estas cosas. Y lo dice el mismo Dios a su pueblo. Los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella son de Dios. ¿Y por qué? Porque Él las creó. Así de simple, hermanos. También vemos acá a Job, hermanos. Creo que Job también habla bastante de lo que es la creación de Dios. Para algunos, este capítulo de Job o estos versículos del capítulo 38, del 4 al 7, son un himno de la creación. ¿Sí? Y ese himno dice lo siguiente. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí está la tierra. ¿Quién la fundó? Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y aquí está señalando, hermanos, diciendo también lo que es, lo efímero que es el ser humano, lo efímero que es Job, pero lo grande que es Dios, creador de todas estas cosas. Y le dice a Job, bueno, ¿dónde estabas tú? Cuando yo fundaba la tierra, cuando yo la creaba, cuando yo la organizaba, cuando yo la administraba, cuando yo la embellecía. ¿Dónde estabas tú, Job? Bueno, ciertamente aquí vemos también de que también tenía entendimiento de que Él es el creador de todo, de los cielos y de la tierra. Nehemías, bendiciendo el nombre de Dios, alabando y adorando el nombre de Dios, dice lo siguiente, Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en
ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos adoran. Tremendo, tremenda declaración aquí en Nehemías capítulo 9, versículo 6, de lo que es el hacedor de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Por lo tanto, usted ve a los siervos del Antiguo Testamento, a los profetas, a los hombres usados por Dios, que ellos derechamente no dudaban de que Dios era el creador. Sí, hermanos. De hecho, creo, y usted se puede dar cuenta de que era bastante necio señalar la inexistencia de Dios. Era algo absurdo. Bueno, hoy en día eso es moda. Un salmista desconocido, este Salmo 102, 25, también dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Claramente es así. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Otro salmista también dice lo siguiente en el Salmo 146, 5 al 6. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y aquí es interesante porque está señalando también a aquel que confía en Dios, para que también aquel que confía en Dios sea fortalecido por lo que es entender de que Él es el creador de los cielos y de la tierra. En quien nosotros confiamos es el creador de todas las cosas. Y ahí vemos también que el salmista lo expresa así. Etán, él es raíta. Recordemos que este era un sabio también. Escribió también algunos salmos. Este salmo lo escribió él. Creo que también escribió libros de sabiduría. De hecho, en un libro también histórico se señala a Salomón como más sabio que Etán el israelita. Es interesante, era un hombre sabio. Bueno, este hombre sabio reconoce que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Asimismo, fácilmente, él fundó la tierra, le pertenecen a él porque él las creó. El profeta Isaías, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Excelente. El profeta Jeremías también dice lo siguiente, y aquí, hermanos, lo que dice Jeremías en capítulo 10, versículo 11, está relacionado a lo que es poner a Dios por sobre los dioses que no son creadores, los dioses paganos, los dioses de las otras culturas, en las cuales también estaba inserto a veces también el mismo pueblo de Israel, que a veces, en bastantes ocasiones. Aquí Jeremías, hermanos, les señala respecto a esos dioses algo muy interesante en relación a la creación. Jeremías dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Aquí haciendo un contraste entre el Dios creador de las cosas y los falsos dioses que no crearon los cielos, que no crearon la tierra, que sean echados, sacados, que desaparezcan de la tierra y de los cielos estos falsos dioses que no son creadores. Y es un tremendo texto, hermanos, un tremendo texto. Todos estos hombres, probablemente su manera de interpretar lo que es la vida que ellos experimentaban en adoración a Dios, tenían relación con Génesis 1 y 1. Génesis 1 y Génesis 2, todos ellos estaban completamente convencidos de que Dios es el creador, es el único Dios creador de todas las cosas y que creó todas las cosas de la nada. Y cuando llaman al pueblo a que se vuelvan a la ley, que dentro de la ley está el libro de Génesis, les dicen, señalándole frases del creador de los cielos y de la tierra, porque esa verdad de que Él creó los cielos y la tierra aparece en el libro de Génesis. Zacarías también, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y ahí incorpora también lo que es la creación del ser humano en su parte inmaterial. Muy interesante. Este es Zacarías capítulo 12, versículo 1.
Y ya terminando, hermanos, para ir terminando, el Nuevo Testamento, hermanos, señala a Dios como el creador de todas las cosas. ¿Con qué propósito se utiliza en el Nuevo Testamento el señalar e invocar el nombre de Dios como el creador de los cielos y de la tierra o como el creador de todas las cosas? Bueno, son contextos incluso que son similares a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, ya sea para fortalecerles, ya sea también para hacer esa distinción entre los dioses paganos y presentar también al Dios que es superior y preeminente. Así que el Nuevo Testamento también habla respecto a lo que es el Dios creador, sacando también lo que es esa verdad de lo que es la revelación del libro de Génesis. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6. Este es solo un texto que le voy a señalar. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra, y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Muy interesante, hermanos. Aquí haciendo lo que es referencia al creador de los cielos y de la tierra, y también llevándole e impulsándole también al lector, a nosotros también como la iglesia, a todo aquel que lee el libro de Apocalipsis, a que él tiene derecho, tiene lo que es la potestad y la autoridad para hacer lo que él quiere con el cielo y con la tierra. Por lo tanto, él es el que juzga la tierra, él es el que juzga los cielos y utiliza también lo que es esta afirmación del creador de los cielos y de la tierra. Y lo señala ahí como un fundamento también. Es, hermanos, aquí ya como interactuando, cuando usted va a lo que es la frase, la palabra, el que creó los cielos y la tierra, el hacedor, se va a dar cuenta que aparece muchas veces. Por lo tanto, es muy importante para la revelación total de la Biblia lo que es el entendimiento del Dios creador. Sí, claro que sí, hermanos. Claro que sí. Dios es nuestro hacedor, Él es el que nos creó, le pertenecemos. Así que es muy importante saber lo que es. Algunos le llaman la doctrina de la creación. Es interesante aquello. Sí, uno puede verlo también en algunas doctrinas también. Teología propia habla del atributo creativo de Dios. Él es creador y señala detalles también de su creación. Me parece que lo que es la doctrina del hombre también habla respecto a que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Próxima semana podemos ver eso. El punto es, la doctrina de la creación es muy importante y el inicio de lo que es esta realidad del creador se ve dentro del primer capítulo y el primer versículo y el primer capítulo y el segundo capítulo del libro de Génesis. Génesis da por sentado al creador de todas las cosas. Ya para terminar, el Señor creó las cosas de la nada, lo sabemos, sin hilo. Él creó todo por un decreto, por su palabra. Vemos a la Trinidad también ahí, el Verbo también, y vemos al Espíritu Santo también, que Dios envía su Espíritu y son creados. Sí, Dios es el creador, creó todas las cosas, el universo le pertenecen, le corresponden a Él, y todo el universo alaba y adora a Dios. Génesis, la creación. Vamos a terminar este tiempo, hermanos. Se pasó un poquito la hora. Quisiera ahí que ya la próxima semana pudiésemos también quizás conectarnos un poquito antes de las 10:30, ¿les parece? A las 10:25, así ya por lo menos si nosotros estamos ahí ya a las 10:25, podemos partir a las 10:30 y de esa manera aprovechar también la siguiente clase con más detalles. En realidad hay más detalles también que debemos ahondar también de esto y va a ser provechoso para usted, como también lo ha sido para mí y lo va a seguir siendo para mí. Así que le pido ahí que si la próxima semana puede estar desde las 10:25, será una bendición para nosotros y también una bendición para usted para ir ya teniendo la clase desde el principio. Vamos a orar a Dios para terminar este tiempo. Padre Celestial, gracias por lo que ha sido esta clase. Gracias porque nos bendices por medio de lo que es el entender lo que es el acto creativo, Señor Dios, que te pertenece únicamente a ti, Señor Dios. Tú eres el creador de todas las cosas, Señor Dios. Gracias, Padre, porque eso nos fortalece en medio de lo que es también quizás nuestras necesidades, Señor Dios. Tú creaste todo, Señor Dios. Y todo eso que tú creaste es con un fin específico, Señor Dios, del cual también debemos servirnos, Señor Dios.
Podemos decir, Señor Dios, que tu misericordia también se demuestra en tu creación, porque podemos contemplar tu gloria, Señor Dios. De hecho, los cielos cuentan tu gloria, Señor Dios del cielo, y eso nos permite, nos impulsa a adorar al Creador de todas las cosas, Señor Dios. Gracias por este tiempo de la clase, Señor Dios. Permita que la segunda parte también sea de bendición, Padre Celestial. De seguro así va a ser, Padre Eterno Dios. Tú eres quien está ahí, Señor Dios, a la cabeza de tu iglesia, Padre Celestial, y siempre la bendices. Te pedimos también que podamos estar concentrados al tiempo de la palabra y también, Señor Dios, podamos disfrutar de la comunión con los hermanos. Padre, todo esto lo agradezco, Señor Dios, y te lo pido de antemano, en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.